Antonio Gramsci nace en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891, hijo de una familia de la baja burguesía, y muere en Roma en el año de 1937. Fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. Gracias al apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual, superó las dificultades producidas por una deformidad física que tenía, ya que era jorobado, y por la pobreza de su familia, desde que su padre fuera encarcelado, acusado de malversación de fondos. Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Benedetto Croce y de los socialistas. Cursa hasta segundo año en la Facultad de Letras de la Universidad de Turín. En 1914 se afilia al Partido Socialista e inicia una colaboración con el segundo grido de Popolo. Se emplea en la fábrica Fiat, donde organiza los consejos de fábrica. En 1919 funda, con Togliatti y otros, l'Ordine Nuovo, y en 1921 es designado secretario general del Partido Comunista Italiano. En 1922 viaja a un congreso en Viena y luego a Rusia en representación del partido. Se casa con una joven rusa, Julia Schur, y vuelve a Italia. Entre sus obras principales se encuentran los 32 cuadernos de cárcel, el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, los intelectuales y la organización de la cultura. Segundo Resurgimiento, notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, literatura y vida nacional y pasado y presente entre las principales, y algunas otras como los periódicos y los trabajadores, notas sobre la Revolución Rusa, la Revolución contra el Capital, la poda de la historia, la Internacional Comunista, el Estado y el Socialismo, un partido de masas, el partido y la masa, el Partido Comunista y la agitación obrera en curso, enseñanzas, la crisis de la burguesía y el Vaticano, entre otras. La doctrina de Antonio Gramsci fue que el filósofo político que culminó la inversión leninista del materialismo histórico de Marx hasta sus últimas consecuencias lo llevó. Marx sostenía que la revolución se produciría espontáneamente, determinada por las fuerzas económicas de la historia. Lenin sostuvo, en cambio, que la revolución debía ser fruto de la acción coordinada de intelectuales revolucionarios. Avanzando en esta línea, Gramsci hace a la doctrina comunista el de todos los continuadores de más aporte e importante, como lo es Lenin. Para Marx, la estructura económica de la sociedad determina todos los restantes aspectos de la vida social, que integran la superestructura, como el arte, la religión, moral, derechos, sociedad civil, sociedad política, etc. Gramsci llega a representar un símbolo, y es hasta después de la caída del régimen fascista y el final de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1951, cuando no apareció una primera edición de los escritos de la cárcel, publicada por el editor turinés Einaudi en 6 volúmenes. Félix Platón se encargó de la corrección de los manuscritos y la edición fue directamente supervisada por el secretario general del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. El primer volumen contenía una selección de las cartas de la cárcel, que recibió el premio Viareggio, el más prestigioso galardón literario de Italia. En este mismo año de 1947, una coalición entre las dos fuerzas políticas mayores y más populares que contribuyeron a derrotar el régimen fascista, los demócratas cristianos y el Partido Comunista, dirigió el país durante unos pocos meses, y Gramsci se convirtió en el símbolo de la persecución fascista y la resistencia antifascista. Sin embargo, en ese año empieza también una especie de santificación de Gramsci. Elevado al Olimpo de los intelectuales tradicionales, Gramsci como filósofo, como historiador, como politólogo, como crítico literario y ocasionalmente como educador, ya que dedicó algunas líneas a la escuela y a la educación. La estructura de la primera edición de los Cuadernos de la Cárcel de Gramsci revela hasta qué punto su obra pudo reabsorberse en formas más tradicionales del pensamiento.
Los 6 volúmenes de esta edición son una colección temática de muchas notas que se reordenaron en consecuencia con arreglo a los diferentes temas. En primer lugar, la filosofía y sobre todo el marxismo. En segundo lugar, la cultura y los intelectuales como un tema aparte. A continuación, la historia, la política y la literatura de Italia y por último, varias notas sobre diversos temas. Gramsci quería descubrir y educar para promover el descubrimiento, la función intelectual real dentro de las sociedades, función que es siempre inseparablemente de índole educativa y política. La primera edición nos da una imagen tradicional de Gramsci como importante figura intelectual, quizás como el hombre polifacético del Renacimiento, que incluso en la cárcel preserva su libertad espiritual leyendo, estudiando y escribiendo para la posteridad. En esta imagen faltaba lo principal. A comienzos de los años 50 quizás no fuera posible, ni en los países occidentales ni en los del este, revelar la verdad. La fuerza dominante de la cultura, tanto conservadora como progresista, no estaba en condiciones de ser objeto de la misma, de dejar que alguien revelase sus propias raíces materiales y políticas. El plan de acción de Gramsci fue la lucha por la hegemonía. Entre las condiciones objetivas del cambio están las superestructurales, sociedades civiles y políticas, en países que se distinguen por la existencia de una clase media fuerte y culturalmente compactada y por un avanzado nivel de desarrollo. La revolución triunfará solo si primero se conquista la sociedad civil y como consecuencia el Estado. Para ello, la clase proletaria debe obtener previamente el predominio intelectual, la hegemonía en la sociedad civil, para lo que debe derrotar las ideologías dominantes tradicionales que constituyen el fundamento de la sociedad existente. Una vez disgregado el bloque histórico tradicional, debe edificarse en su lugar una nueva visión ideológica orgánica. Gramsci negaba la cosmovisión cristiana y observa que en la sociedad civil se haya difundido una concepción del mundo que abarca desde la religión hasta la economía, pasando por la filosofía, ética, arte, política y ciencias, y que de una u otra manera responde a la forma de pensar de la clase dirigente que por su perspectiva social la ha establecido. Afirma que la burguesía ejerce la hegemonía ideológica, apoyándose en las costumbres, tradiciones, modos de vida y creencias populares, cuyo sustento principal es la religión católica. Por ello, entabla una lucha contra la religión y asume que la religión católica se encuentra profundamente arraigada en las masas de toda Italia. Y por eso advierte que mientras el sentido común fundado en la religión no sea modificado, el Partido Comunista no podrá realizar su reforma intelectual ni moral. Él se enfoca a la tarea de los intelectuales. Su estrategia se dirige a la creación de una élite de intelectuales, ya que una masa no se torna independiente sin organizarse y no hay organización sin intelectuales. Considera que el primer paso del accionar de las clases subalternas o dominadas es ganar hegemonía. Para ello deben formarse sus propios intelectuales orgánicos y captar los sectores que sea posible entre los intelectuales de la clase dominante. Él tuvo una voluntad revolucionaria y Gramsci puso mucho interés en el papel de esta voluntad como elemento determinante para configurar la realidad. En esto sigue fielmente a Lenin. Considera que el pensamiento humano y la voluntad revolucionaria prevalecen sobre las fuerzas de la historia. Es el intelecto el que dirige la acción y por eso las ideas dirigen el mundo. La historia es producto de la iniciativa humana y no puede ser predeterminada. La revolución. La verdadera revolución, la única que merece tal nombre, es la que crea las condiciones para que emerja una concepción de la vida nueva, distinta y destructora de todo elemento anterior que sea refractario. El Partido Comunista, en cuanto es como dirigente político y educador, debe conducir a las masas hacia la revolución según él. Él plasma un decálogo para cambiar el mundo. Número 1. El Estado es apenas una trinchera avanzada tras la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil. La realidad está definida con palabras, por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. Número 3. Decir la verdad es siempre revolucionario. 4. El poder es un centauro, mitad coerción, mitad legitimidad. 5. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. 6.
Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. 7. La indiferencia es el peso muerto de la historia. 8. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político. 9. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Y número 10. El paso de la utopía a la ciencia y de la ciencia a la acción. La fundación de una clase dirigente equivale a la creación de una concepción del mundo. Fallecimiento de Gramsci. El 21 de abril de 1937, Antonio Gramsci adquiere la plena libertad, pero está ya gravísimo en el hospital. Muere al alba del 27 de abril con apenas 46 años, de hemorragia cerebral. Incinerado al día siguiente, se efectúan los funerales, de los cuales participan solo el hermano Carlo y la cuñada Tatiana. Las cenizas fueron inhumadas en el cementerio de Verano y de ahí transferidas al cementerio no católico. Existe un rumor de una supuesta conversión, según afirmó el cardenal de Magistris. Antonio Gramsci, dicen, se convirtió al catolicismo antes de morir y pidió los sacramentos. El pensador comunista pidió que le trajeran una imagen de Jesucristo y la besó conmovido, aunque Carlo Gramsci, hermano de Antonio, afirma expresamente que él estaba presente en el momento de su muerte y relata: tras el último intento por parte de las monjas para que se convirtiera, reaccionó girándose hacia el muro.